Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Mi agradecimiento también a las empresas Tecnal, Weber del Grupo Saint-Gobain y a Holcim Howard del Grupo Minetti, que nos ha ayudado en hacer posible esta conferencia. En una entrevista que tomamos ahí de internet, Aravena decía: creo que los arquitectos tenemos en el núcleo de nuestra profesión un instrumento muy poderoso, el proyecto. Sintetiza y además es capaz de poner de acuerdo a la gente, ya que los invita a trabajar en sus respectivos ámbitos. Es una irresponsabilidad restarle a los problemas complejos una herramienta tan potente. Alejandro Aravena es acreedor de importantes reconocimientos internacionales, como el León de Plata de la 11ª edición de la Bienal de Venecia, el Marcus Prize 2010, el Premio Boni y la medalla Eric Schelling, y es además miembro jurado del Premio Pritzker. Docente en la Universidad Católica de Chile, fue profesor invitado en la Escuela de Graduados de Harvard entre los años 2000 y 2005. Su actividad profesional la ejerce en forma independiente desde el año 1994 y es director ejecutivo de Elemental Sociedad Anónima, una organización con fines de lucro, con intereses sociales y que trabaja en proyectos de infraestructura, transporte, espacio público y vivienda, asociado con la Universidad Católica de Chile y la empresa petrolera Copec. Bueno, Alejandro, más allá de nuestra charla previa, para nosotros es un honor darte la bienvenida y te invito a que des tu conferencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo una gran cantidad de proyectos que mostrar. Hoy me gustaría, eso sí, centrarme en los proyectos de vivienda social de Elemental y en los proyectos de reconstrucción del terremoto, porque probablemente los desafíos profesionales más grandes que hemos tenido recientemente, pero tengo algunos otros proyectos que mostrar antes, en ningún orden especial, sino simplemente para mostrar que hay un entrenamiento en prácticas de diseño que son las que creo los arquitectos necesitamos ejercitar, este músculo de herramientas y operaciones proyectuales para poder ir a trabajar probablemente en los ámbitos más difíciles de todos, que son el tema de la vivienda social. Y en ese sentido hay una pequeña introducción que quisiera hacer no es una teoría, ni siquiera una filosofía, sino que una manera de graficar nuestra aproximación al problema del proyecto. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que fuera una especie de lente con el que ustedes miraran los trabajos que voy a presentar? Al principio van a haber trabajos que no necesariamente voy a explicar demasiado in extenso, salvo uno u otro, quizás porque ya los conozcan algunos y otros porque sean demasiado recientes, y entrar en más detalle en la complejidad de los problemas de proyectos asociados, como decía antes, a lo de vivienda social y a reconstrucción de terremoto, el terremoto del 27 de febrero de este año de Chile. Esta pequeña introducción, entonces, la he ocupado hace bastante tiempo y sigue siendo válida, y tiene que ver y puede explicarse esta aproximación al problema del proyecto por medio de esta imagen de una silla. Cuando uno puede pensar que la silla más simple posible es esta de acá, a mí me tocó ver esto. Tres cosas se pueden decir de ese modesto pedazo de tela que rodea el cuerpo de este indio paraguayo Ayoreo. En primer lugar, que este hombre no tiene recursos para permitirse ninguna otra silla que no sea un modesto pedazo de tela. Por lo tanto, aprender a proyectar en contextos de escasez es relevante. En segundo lugar, aunque este hombre tuviera más dinero, otro diseño de silla no vendría al caso porque es nómade. Por lo tanto, el diseño tiene que ser preciso. Y en último lugar, esta silla representa una especie de límite porque no se le puede seguir quitando, porque si todavía extraemos más materia, desaparece el sustantivo silla y solo queda el verbo sentarse. Y yo creo que como arquitectos nosotros trabajamos en ese límite justo antes que el sustantivo desaparezca y se transforme en un puro verbo.
Por lo tanto, de alguna manera, el trabajo y el proceso de diseño debe ser irreductible. Un paréntesis, que además en Argentina me parece que es un mínimo homenaje que porque yo podría hacer, modesto y pequeño, pero muy verdadero. En una conversación con Rafael Iglesias, cuando él vio esto, en realidad este indio me lo mostró por primera vez Solano Benítez, un arquitecto paraguayo que probablemente ustedes conozcan, que cuando vi esta imagen es como un puñetazo en la cara, o sea, de esas cosas que te dicen hay que replantear lo que uno está haciendo de verdad. O sea, si uno creía que estaba haciendo algo que valía la pena, después de ver esto de aquí, es que hay que partir todo de nuevo, ¿no? Y finalmente me parecía que este límite, más allá del cual desaparece el sustantivo, y como arquitectos trabajamos con sustantivos, Rafael Iglesias, el comentario que hizo fue, sí, es cierto, pero para hacer arquitectura, las preguntas que tenemos que hacernos debieran ser en torno al verbo y no en torno al sustantivo. No deberíamos nosotros pensar en el sustantivo puerta, debiéramos pensar en el verbo entrar o salir. No debiéramos pensar en el sustantivo ventana, debiéramos pensar en los verbos mirar o ventilar o iluminar. Y en ese sentido me parece que la profundidad y hay un talento, una combinación escasísima que se junta, creo, en el caso de Rafael Iglesias, que probablemente es una de las personas de las que yo más he aprendido por vía del ejemplo, por siquiera tratar de estar cerca del nivel de obras que él produce, no son independientes de esta manera de aproximarse al entendimiento de la operación proyectual. Haber podido identificar que uno finalmente tiene que ir a funcionar desde el verbo como inicio. Y voy a tratar de tocar esto después, porque finalmente un verbo como entrar, salir, mirar, ventilar, iluminar, son cosas que hace cualquier persona, no son patrimonio de la arquitectura. Eventualmente hacer una puerta o hacer una ventana es cosa que hacen solo los arquitectos o los diseñadores, pero entrar, salir, mirar, iluminar lo hace cualquier persona. El punto de partida de la arquitectura, por lo tanto, debiera estar fuera de la arquitectura. Pasa por la arquitectura a través del manejo estratégico de la forma, y en ese momento uno como arquitecto pone a disposición de una pregunta inespecífica, como entrar o salir, conocimiento específico, el del proyecto, que se verificará luego fuera de la arquitectura otra vez, entré o salí mal o bien de este lugar. Ese camino de partir fuera de la arquitectura, pasar por el momento del proyecto y verificar si lo que uno hizo como arquitecto estuvo bien o mal fuera de la arquitectura otra vez, me parece que es del tipo de cosas a la que nosotros debiéramos aspirar. Y de nuevo, si por un lado está este lente, que sería el expresado en la siguiente ecuación, lo que nosotros tratamos de hacer como arquitecto es ese diseño de silla como una modesta cinta es a lo que normalmente creemos que es la silla, como X es a la arquitectura. Nuestro trabajo consiste en encontrar el valor más relevante posible e irreductible para X. Ese es uno de los lentes con los que me gustaría proponerles que miraran el conjunto de trabajos que voy a mostrar, y el otro, ciertamente, está en este hecho de partir fuera de la arquitectura, pasar por el proyecto, una cuestión inespecífica, pasa por un momento de conocimiento específico, el del diseño, y se verifica luego fuera de la arquitectura otra vez.